Placer tenerlo en piso, lo extrañé la semana pasada, gracias a Dios lo tenemos en el día de la fecha, gracias por estar. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Ustedes? ¿Cómo bien, están? gracias por venir. Doc. Qué calorcito que vienen haciendo, ¿no? Tremendo. Sí, aflojó un poquito ayer, pero bueno. Lo primero que te quiero preguntar es, se abrió el tema de la economía, se perdió la cantidad de miedo que teníamos de la pandemia, la gente dejó de abandonarse, empezó a hacerse los chequeos como corresponde, volvió a hacerse el seguimiento de lo que tiene que hacer con enfermedades que no se detienen, Franco. Sí, de a poco retomó la gente a sus controles habituales, por eso estamos viendo que están saturados los turnos de todos los colegas. Pero bueno, lo pasado ya está, hay que pensar de acá en adelante. Se perdió muchísimo, retrocedimos no solamente el tiempo de la pandemia, sino un poco más también. A ver, vamos de nuevo, cuando decís se perdió muchísimo te encontraste con pacientes que se habían abandonado y tienen una enfermedad avanzada que se podría haber prevenido con anterioridad. Eso dejó, antes era una consulta poco frecuente y ahora pasó a ser una consulta habitual en nuestro tratamiento. El paciente que antes era extraño de ver, lo vemos con más frecuencia. ¿Y qué te dicen cuando vos le preguntabas, escuchame, entre el COVID y este problema que te dijimos que tenías, ¿por qué no viniste? ¿Qué es lo que te dicen? ¿No? ¿Tenía miedo? Mira, hoy en día la palabra más frecuente que se usa es por la pandemia me demoré. Eso es lo que usa en todo el mundo. Que no solamente afectó a la atención primaria de la salud pública, sino la privada, todo se vio afectado, todo se vio demorado. Se hizo una pausa por ahí un poco excesiva, pero se hizo una pausa en todos los aspectos y eso generó un retraso en todo. Eso ya es lo que venimos hablando desde el año pasado, que la gente no se abandone y que continúe sus consultas, pero bueno, ya están las consecuencias. Ahora tenemos que ver para adelante y ver cómo nos salimos de esto. Y si bien Entre Ríos hay un colega que hizo, que lo voy a mencionar, el doctor Serra. Sí, claro. Que hizo un análisis él estudió todas las anatomías patológicas, con qué tamaño se trataban las pacientes con cáncer de mama en la parte privada y pública. El 70% de los pacientes arrojó que las lesiones de cáncer de mama eran de tamaño grande. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esa cantidad de gente nunca había hecho un screening, nunca había hecho un seguimiento o una mamografía a tiempo e indicación correcta. Eso era antes de la pandemia, lo cual, lo que pasó el año pasado, lo que vamos a terminar diagnosticando es que va a ser muy bajo el porcentaje de pacientes que se van a diagnosticar en forma preclínica. ¿Qué quiere decir esto? Que no se toca nada, que no se ve nada, que no hay ningún síntoma, que es como se debe diagnosticar al cáncer de mama para lograr una respuesta al tratamiento mayor al 99%. ¿Qué quiere decir? Que las pacientes con diagnóstico temprano de cáncer de mama van a curarse. Entonces, no estamos hablando pavadas, estamos hablando de vidas, lo cual en eso siempre me pongo mucho énfasis en esto, porque la verdad muchas cosas que se dicen dejan mucho que desear. Nosotros necesitamos que nuestra población de mujeres, si son las mujeres que están escuchando o si hay un conocido que tiene una mujer en el grupo familiar que tenga más de 45 años, se tiene que hacer una mamografía todos los años, todos los años. No es un año me la hizo y porque me apreté no me la hice. No, todos los años se tiene que hacer. El autoexamen se lo tiene que hacer cada mes, o sea, levanta el brazo, se toca una mama, levanta el otro brazo, se toca la otra mama con la mama y busca si hay dureza, si hay cambios de piel. Microcalcificaciones. Las microcalcificaciones bendecimos cuando las diagnosticamos, porque estamos hablando que es un diagnóstico precoz del cáncer de mama. Las microcalcificaciones son detectadas por las mamografías hechas en screening. ¿Qué screening que decimos tanto? El seguimiento controlado de las pacientes para detectar en forma temprana una patología que detectada a tiempo va a ser curable. Eso es el screening. Entonces, las mujeres es importante que hagan sus chequeos, que vayan a su ginecólogo, que se hagan la mamografía, y aquellas que son menores de 45 años se hacen el autoexamen. Si tienen algún antecedente de un familiar directo, hermanos, tíos, cercanos o padres o abuelos,
tienen que adelantar la mamografía, hacerla antes, a los 40 años. Es importante siempre el diagnóstico temprano en el cáncer de mama, por eso no dejo de repetir, mamografías, hay que estudiar. Para curar mucho, hay que estudiar mucho a las mujeres. Entonces es importante hacerlo bien seguido. Y esta pandemia nos ha metido un freno de mano que nos hizo retroceder y más o menos a los niveles antes, cuando arrancaba la mamografía en la región. Estamos en esos niveles de detección precoz. O sea, un desastre. Es un desastre. Ya era un desastre antes y actualmente es un desastre mayor. Hay que concientizarse y tenemos que salvar y curar a nuestras mujeres detectándole las patologías mamarias malignas a tiempo para poder curarlas. Perfecto. Doctor, una pregunta, le traslado la pregunta. ¿Un quiste sebáceo puede derivar en cáncer? No. Eso es una patología benigna que se controla, se sigue. Si bien en la mama hay muchas patologías que son de forma quística, se controlan, hay algunas que pueden ser tumorales, pero tienen características específicas que el profesional de imagen nos va a decir si es sospechoso o no sospechoso, si hay que hacer biopsia o no hay que hacer biopsia, y en base a eso lo podemos detectar. Es importante siempre también recurrir al hacerse la mamografía a su profesional y si hay dudas buscar los centros especializados en imágenes que se dedican bien a mama para hacer el diagnóstico correcto. Un estudio que dé normal nos deja todo tranquilo, pero si hay un poquito de duda se recurre a un centro que esté con mucho caudal de pacientes en patología mamaria para poder hacer el diagnóstico correcto. Doc, las microcalcificaciones o la detección a tiempo de lo que puede ser evolutivamente o transformarse en un cáncer de mama, ¿es directamente proporcional? ¿Hay alguna similitud desde el orden genético que pueda estar desarrollándose esto en una parte del cuerpo y simultáneamente algún tipo de otro tumor en otras partes del cuerpo? ¿O no hay conexión alguna en el organismo porque pasa esto en un lado y no en el resto? Bien, buena pregunta porque la gente cree que la enfermedad es sistémica de todo el cuerpo. Si bien estamos hablando de algo precursor de una patología mamaria maligna, como las microcalcificaciones que pueden ser, que están avisando que puede haber algo malo ahí o que se sospecha de algo malo y hay que seguirlo más de cerca. Eso puede ser una patología o sea, un cáncer de mama que está iniciándose. No quiere decir que la paciente en el resto del cuerpo es ser muy pesimista y tener muy mala suerte de tener otra patología. Eso es otra patología de otro origen, puede ser. Normalmente vamos a hacer, y para que la gente no se confunda, focalizar qué es lo más frecuente en los tumores, en las mujeres, la parte ginecológica. El cáncer de mama es lo más frecuente y lo segundo el cáncer del cérvix. Entonces, ¿qué hace cuando va al ginecólogo? Una vez al año va a hacerse control, se hace el Papa Nicolau. El Papa Nicolau no arranca a los 40 como arranca la mamografía a 45. Arranca después de tener relaciones sexuales la mujer, tiene que hacerse un Papa Nicolau anual para detectar si tiene infección por el HPV o no. Gracias a Dios hoy está la vacuna contra el HPV que vamos a cambiar la historia a futuro. Actualmente estamos en una actualidad que detectamos mucho cáncer de cervix por pacientes que no se hacen el PAP o no pudieron concurrir a controles, lo cual es una patología dramática que hay que frenar con un screening que es el Papa Nicolau. La otra patología muy común en la mujer, el cáncer de mama, por eso es también el seguimiento y los estudios para detectar en forma precoz esta patología. Las dos patologías, la cervical y la del cáncer de mama, detectadas a tiempo, son curables. Por eso es importante. Las patologías frecuentes son las que buscamos continuamente. En un paciente que tiene antecedentes de pólipo o antecedentes familiares de un cáncer de colon, se hace antes de tiempo una colonoscopía. Y los que no tienen ninguna patología, se tienen que hacer una colonoscopía cada 5 años a partir de los 50 años o 45. Entonces es importante que ¿a qué focalizamos buscar temprano? Estoy dando vueltas a eso y me estoy haciendo el banana. Bueno, eso estás, ahí tenemos que tirarte la oreja porque estás en falta. Sí. Nosotros tenemos que, como médicos, ver el caudal más frecuente de patología oncológica, o sea, vamos a hablar en criollo. Los cánceres más comunes, a esos tenemos que salir a buscar en forma temprana, para que la paciente o el paciente se curen. Es así, por eso insistimos
y somos muy insistentes en diagnóstico temprano de cáncer de mama. Diagnóstico temprano de cáncer de mama, tratamientos. Sí. Tratamientos, primero se ve una imagen sospechosa, pasos, protocolos, estoy hablando, imagen sospechosa. El siguiente protocolo es una punción, biopsia. Todos dicen, me operaron de una. Sí, puede ser una indicación, pero vamos a hablar de protocolos, lo que está escrito en las guías. Lo que está escrito en las guías oncológicas, no que invento yo ni nada, americanas, europeas. Diagnóstico de imagen, sospechosa, patología sospechosa para malignidad, se indica una biopsia. ¿Por qué era importante la biopsia? Porque la biopsia me va a decir si es malo o bueno. Si es malo, ya el cirujano cuando entra tiene que entrar a operar, pensando solamente también en la mama y en los ganglios. Otra cosa, hay que pedirles a esa biopsia los receptores, que son los marcadores, para que me diga no solamente que es un tumor, sino de qué familia es el tumor. Cáncer de mama no es uno solo, son muchas familias y eso lo descubrimos hace un tiempo. Y esas muchas familias se tratan todas distintas. Hay unas pacientes que tienen tumores muy pequeñitos de 1 centímetro que dicen, ay, me puedo operar, pero esa paciente a veces tiene indicación de quimioterapia primero y no cirugía. Claro. Entonces, es muy importante hacer el diagnóstico temprano y tener toda la información del cáncer de mama y saberlo. Ahora bien, ustedes me dicen, ¿y esto cuánto tiempo lleva? Y eso depende, obra social, si tiene o no tiene obra social, si demora la obra social en aprobarle o no aprobarle, si la anatomía patológica hay que mandarla fuera de la provincia, que demora 14, 15, hasta 30 días he visto. Qué bárbaro. Todo eso es burocracia. Entonces, ustedes me dicen, ¿en cuánto se tiene que diagnosticar y tratar esto? Y si yo me detecto algo, lo ideal es que en menos del mes, si hay que operarla, esté operada. Pero hoy en día los tiempos realmente que yo veo que las pacientes se tocaron algo o se evidenció algo malo en la imagen, si no accedió en forma, tenía algún contacto o algo, es muy difícil que llegue a cumplir todos los tiempos óptimos. Algunas obras sociales se esfuerzan mucho en cumplirlas y otras hay muchas trabas. Se esfuerzan mucho en no cumplirlas. Y lamentablemente el tema burocrático y el tema de demoras en estudios, en aprobar medicación, en aprobar cirugías, tratamiento radiante como nosotros, todo lleva tiempo. Todo lamentablemente acumula un tiempo que lamentablemente a la única que perjudica al paciente. Franco, queridos, muchas gracias. Y clarito como siempre, en uniter.com.ar ustedes pueden ingresar, ya saben, y directamente ahí tienen el teléfono, el WhatsApp del doctor. Sí. ¿Tienen alguna duda? No me lo pregunten a mí, no somos médicos. Entrás a uniter.com.ar y le preguntás directamente a Franco, le preguntás directamente a Edgardo o a cualquiera de los especialistas interdisciplinarios que trabajan en Uniter. Un abrazo grande, Franco, querido. Muchas gracias.